Gracias a todos. Dame 2 segundos, comparto mi pantalla. De acuerdo. Bueno, muy buenas tardes para todos nuevamente. Primero que todo, muchas gracias por permitirme estar en este espacio presentando para todos ustedes. Nuevamente, mi nombre es Andrés Giovanni Borges Garzón. Desde hace 4 años hago parte del equipo de laboratorio de temperatura y humedad del Instituto Nacional de Meteorología de Colombia. Y en este evento tan especial hemos preparado una breve presentación referente a la que es la metodología en la determinación del contenido de humedad en granos. Bueno, inicialmente vamos a realizar una breve introducción sobre esta magnitud. Seguido a ello, la idea es profundizar un poco en la importancia de la medición del contenido de humedad en sólidos. Posteriormente vamos a ver algunos aspectos teóricos y experimentales que gobiernan esta área de la meteorología. Seguido a ello, se presentará algo sobre el marco normativo nacional e internacional que regula algunas instancias de esta magnitud en distintas industrias. Y finalmente terminaremos con algunas conclusiones y perspectivas para el futuro. Bien, entonces, a modo de introducción, es importante recordar que la metrología, como ciencia de las mediciones, debería tener siempre como uno de sus principales objetivos o misiones el servicio a la humanidad para impulsar su avance científico que le permita a su vez innovar y crear nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida de todas las personas del mundo. En este sentido, a distintas ramas de la metrología estarán apuntando pues, hacia distintos ámbitos del diario vivir de la humanidad. En este caso particular, el enfoque principal de esta presentación considera lo que es la metrología en la determinación del contenido de humedad en granos y cereales. Este enfoque, a su vez, está orientado para impulsar el desarrollo del agro en Colombia, el cual actualmente presenta una brecha significativa respecto a la industria. Y consecuencia de ello, la infraestructura nacional de la calidad tiene un alcance limitado sobre estos actores tan importantes en nuestra economía. Ustedes ven, por ejemplo, aquí una imagen de granos de café que representan pues solo una de las cadenas de valor que son fundamentales para el crecimiento de Colombia. Otra cadena de valor muy importante es también, por ejemplo, la del aguacate Hass, el cual es un producto que en este punto ya podemos llamar pues, representativo de nuestro país, ya que se comercializa en otras economías como la estadounidense o la europea. Entonces, si desde el momento cuando he recolectado, por ejemplo, los granos de café o el aguacate, no se tiene un cierto nivel de rigor metrológico, se compromete como tal la integridad de la cadena de valor y se incurre en lo que son pérdidas monetarias y de materia prima. Por ejemplo, en el análisis de brechas en la cadena productiva de cacao y sus derivados que se realizó en el marco del proyecto Colombia Mide, que ustedes ven aquí, el cual está financiado por la Unión Europea y se implementó en el Instituto en Colombia a través del PTB, se identificaron inconvenientes respecto al rendimiento de las plantaciones de cacao, presencia de contaminantes como el cadmio, micotoxinas, pesticidas, un control de calidad pues, deficiente en los procesos de fermentación y secado del grano y problemas de calidad en el acopio y la comercialización. Es decir, se identificó que, por ejemplo, en el secado del grano, donde la temperatura y la humedad relativa son parámetros tan importantes, no se siguen como tal procedimientos que son tecnificados y en ocasiones no se cuentan con instrumentos de medición para controlarlos. Todo se hace casi que pues, a ojo. Y pues naturalmente esto deja mucho espacio para el error desde el principio de la cadena de producción. Entonces, es así como la metodología de humedad en granos pues, ha tenido un papel importante a nivel no solo nacional, sino también internacional, ya que se han impulsado distintos proyectos y colaboraciones regionales como el METEFNET, el cual fue desarrollado entre los años 2015 y 2016 por varios países de la Unión Europea para desarrollar lo que son métodos y sistemas de medición inequívocos para establecer y diseminar la trazabilidad del sistema internacional de las mediciones de humedad en madera. Ustedes pueden ver aquí en la derecha un medidor convencional de contenido de humedad en una barra de este tipo de materiales. Más adelante veremos por qué pues, es importante esa determinación. Estas colaboraciones básicamente apuntan hacia un fortalecimiento de esquemas de calidad de este tipo de medidores a través de lo que es la regulación y estandarización de los mismos, de manera que todos sepamos
que cuando un medidor de contenido de humedad indica cierto valor, pues este va a ser veraz y trazable al sistema internacional. Bien, entonces, ¿cuál es la importancia de la medición del contenido de humedad en sólidos? Bueno, básicamente se conoce que la mayoría de los materiales sólidos presentes a nuestro alrededor contienen cierta medida de agua en su estructura. Algunos contienen más agua que otros y para diferentes sólidos va a ser más o menos sencillo absorber o deshacerse de esa agua que está en su estructura. En ocasiones, la interacción entre el agua y el material puede tener efectos negativos y naturalmente uno de los casos más representativos de estos efectos se evidencia en lo que son alimentos. Aquí pueden ver ustedes observar, por ejemplo, una manzana que ha experimentado daños en su superficie debido a un contenido de humedad elevado y también pueden ver la generación de hongos en fresas que igualmente habrán estado sometidas a un ambiente húmedo por un tiempo prolongado. En este orden de ideas, alimentos que son cosechados o recolectados para el consumo humano y animal, como lo son los granos, cereales, legumbres y semillas oleaginosas, son en general susceptibles de daño por contenido de humedad en su estructura. Y por esta razón, pues es fundamental contar con instrumentos que determinen de forma exacta este parámetro desde el momento de la recolección, pasando a través del almacenamiento como etapa fundamental en la cadena de valor y llegando hasta el usuario final del producto. Actualmente existe un marco normativo bastante robusto referente a lo que son los niveles aceptables de almacenamiento de granos y cereales cuando estos van a ser almacenados o transportados para la exportación. Vemos aquí, por ejemplo, lo que pueden llegar a ser las posibles pérdidas por secado en la comercialización de maíz. En este caso, el NIST, es el Instituto de Metrología de Estados Unidos, nos presenta el precio por bushel de maíz. El bushel es como una unidad de medida que podemos llamar, entre comillas, como costumbrista de volumen, que actualmente equivale aproximadamente a 36 litros. Y nos dice que el precio por bushel son de $3.20. Ahora, el contenido de humedad acordado entre un proveedor y quien recibe es de, por ejemplo, 15%. El cargo por proceso de secado, que deba ser la parte que recibe el envío, es de 4 centavos por cada 1% que se pase el bushel de ese 15%. Es decir, si el bushel se mide y el instrumento marca 16%, le cobran 4 centavos al proveedor. Si marca 17%, le cobran 8 centavos, 18% son 12 centavos y así sucesivamente. Y luego nos dicen que a cada camión le caben 547 bushel. O bushels, bueno, no estoy seguro ahí cómo es el plural. Entonces, si por ejemplo llega el cargamento de maíz y un operario toma su medidor de contenido de humedad, se le indica 17%, quiere decir que hay un 2% de diferencia respecto del valor pactado. Entonces pasa a cobrarle al proveedor 8 centavos porque tuvo que secar más el grano. De esta manera, el precio original del bushel es de $3.20, al precio original del bushel de $3.20, perdón, le debemos restar 8 centavos, o sea que queda en $3.12. Si, por ejemplo, todos los bushel presentaran una diferencia similar, quiere decir que hay que multiplicar ese precio a cobrar por secado, el cual según esto nos da $43.76 y descontarlo del precio total que se le iba a pagar al proveedor. Y eso únicamente por camión. Imaginen ahora que al día llegan 10 camiones con una situación similar. La pérdida monetaria ahora se eleva a lo que son $437.60. Si consideramos que este conjunto de 10 camiones, ese conjuntico se conoce como un elevador, puede operar 266 veces al año, las pérdidas ascenderían ya a $113.000 por año. Y si lo extrapolamos ahora a considerar que todos los elevadores que se pueden llegar al puerto de este distribuidor por día, las pérdidas ascienden ya casi a los $4 millones. Multiplicado por el número de elevadores que llegan en todo el año, las pérdidas para los proveedores por año pueden ascender hasta los 1.016 millones de dólares. Todo eso por medir solo un par de unidades más de contenido de humedad en los puntos que llegan. Entonces va a ser crítico y fundamental
que las personas que determinan este parámetro lo hagan con equipos confiables y cuyas mediciones sean trazables al sistema internacional para evitar este tipo de pérdidas y sobrecostos. Y no solo eso, sino controlar también muy bien las condiciones bajo las cuales es almacenado y transportado el producto. Pero bueno, habiendo dimensionado un poco la importancia en la determinación del contenido de humedad en muestras sólidas, vamos ahora a ver algo sobre los principales aspectos teóricos y experimentales que gobiernan esta magnitud. En la metodología de humedad en granos, básicamente se pueden identificar dos mesurandos principales, los cuales son el contenido de humedad en base húmeda y el contenido de humedad en base seca. La expresión matemática para cada uno de esos parámetros la pueden ver ustedes aquí en la parte derecha. Habíamos dicho que los materiales sólidos tienden a tener agua en su estructura y que distintos materiales van a tener mayor o menor facilidad a la hora de absorber esta agua del ambiente que los rodea. En el ámbito científico se habla básicamente de tres tipos de agua que se pueden encontrar dentro de un sólido: el agua libre, el agua ligada y el agua de cristalización. Las últimas dos en general no están, digamos que, disponibles para interactuar con otras moléculas, ya que se encuentran de alguna manera ligadas a la estructura del material, pueden ser de manera estequiométrica a la red cristalina o a otras moléculas de su estructura. El agua libre, como su nombre lo indica, se encuentra libre o disponible para interactuar con otras moléculas y dar lugar al crecimiento de microorganismos. La determinación del contenido de humedad compete básicamente a la fracción de masa de agua libre de una muestra sólida. El qué tipo de fracción de masa depende del parámetro que quiera determinar. Si estoy interesado en determinar el contenido de humedad en base húmeda, debo restar a la masa húmeda de una muestra la masa de material si este no tuviera agua libre. Luego la divido nuevamente por la masa húmeda y la multiplico por 100 para reportar el resultado en notación porcentual. Si por el contrario estoy interesado en determinar el contenido de humedad en base seca, debo hacer una operación similar, solo que en el denominador ahora debo colocar la masa de la muestra si esta no tuviera agua. A modo general, casi siempre se encuentra que el contenido de humedad reportado para granos y cereales o semillas se da en base húmeda. Lo que son granos y cereales se pueden llevar a cabo procesos de secado o humidificación, condicionar la muestra a un valor deseado de contenido de humedad. Si ven ustedes la gráfica aquí, la curva roja representa la humedad relativa ambiental a la cual se somete una muestra de grano, y la curva azul representa el incremento en masa que estaba experimentando a medida que pasa más tiempo en este ambiente a 35% de humedad relativa. Para entender completamente esta magnitud, se deben comprender también las propiedades de la molécula de agua, es decir, sus modos de vibración, su capacidad calorífica, etc. Ya que algunos métodos de medición van a aprovechar precisamente estas propiedades para determinar el contenido de humedad. Los tipos de medición del contenido de humedad se pueden categorizar como directos o indirectos. En la siguiente diapositiva ya vamos a ver un poco más al respecto. Naturalmente, la calibración de estos medidores va a ser crucial para robustecer la infraestructura de la calidad, y la manera de calibrarlos va a ser empleando métodos de referencia físicos o químicos. Dependiendo del tipo de método que se emplee, la trazabilidad de la medición va a ser a distintas magnitudes, y naturalmente se debe respetar en la cadena de trazabilidad la propagación de la incertidumbre de medición en esta cadena ininterrumpida de mediciones. Bien. Dentro de los métodos de medición para la determinación del contenido de humedad en una muestra sólida, como les comenté, se tienen lo que son los métodos directos, dentro de los cuales se encuentran entre los más representativos el método de secado en horno, el método de reacción química, también conocido como el método de Carl-Fisher, el método por destilación, el método de secado por radiación microondas y el método de secado por radiación infrarroja. Dentro de los métodos indirectos tenemos lo que son los métodos capacitivos de medición, los métodos resistivos, métodos espectroscópicos y las isotermas de absorción. Entonces, vemos aquí lo que es la información principal sobre el método gravimétrico. Vemos que es un método directo para la determinación del contenido de humedad. Vemos que los procesos físicos que gobiernan este método son la transferencia de masa y la transferencia de calor, o la transferencia de energía en forma de calor.
Y básicamente en este esquema de la derecha, pueden ver ustedes, una descripción bastante sencilla de qué consiste este método. Vemos que con una balanza se determina la masa de la muestra húmeda y luego la muestra se introduce en un horno de convección a una temperatura y tiempo determinados y que van a depender en general del tipo de grano que se esté estudiando. Y luego este proceso de secado se vuelve a medir la masa de la muestra para determinar con la formulita que vimos antes el contenido de humedad en base húmeda o base seca, el que yo prefiera. Dentro de los principales accesorios y sistemas de medición que se requieren para implementar este método en un laboratorio se encuentran naturalmente los hornos de convección y balanzas como las que ven aquí en estas imágenes. Digamos que también se requieren de instrumentos como portamuestras, moliendas, guantes, pinzas, termómetros, higrómetros y otros implementos más, pero digamos que estos dos son como los principales, ¿no? Un proceso de secado puede tener múltiples variaciones dependiendo del tipo de muestra que se esté estudiando. No va a ser lo mismo secar, por ejemplo, granos de cacao a granos de café o de maíz blanco. Y vemos aquí que las condiciones de secado pueden variar desde 1 a 5 horas dependiendo del grano. Y digamos que hasta cierto nivel, un buen conjunto de muestras se debe secar a una temperatura cercana a los 103 grados Celsius. Sin embargo, no va a ser la regla general y para algunas muestras se pueden manejar temperaturas diferentes. Esto hace que este método presente como desventaja lo que son los tiempos prolongados de medición. Y bueno, algunos factores de influencia importantes en la realización de este método son la temperatura de secado, el tiempo de secado, la masa de las muestras, la posible materia volátil que se encuentra en el material, el tamaño de la partícula y las condiciones ambientales, y las incertidumbres que se pueden llegar a alcanzar con este método están del orden de más o menos 0.2% de contenido de humedad. Y bueno, en este momento aprovecho para hacer publicidad a lo que es la más reciente guía que se tiene proyectado publicar en el marco de la Red Colombiana de Metrología y la cual ven ustedes aquí en este costado derecho. A lo largo de los últimos meses se ha estado trabajando en este documento para dar algunos lineamientos sugeridos para la determinación del contenido de humedad en granos y cereales. Esta guía se encuentra actualmente en consulta pública por parte del Grupo Técnico de Temperatura, del cual hacen parte el Laboratorio de Temperatura y Humedad, auditores de ONAC y laboratorios acreditados de calibración. Y el documento fue diseñado y modificado en conjunto con los expertos Dr. Enrique Martínez y Dr. Daniel Cárdenas del Centro Nacional de Metrología, CENAM, de México. Y en su texto básicamente se relaciona, entre otras cosas, un proceso sugerido a seguir para calibrar medidores de contenido de humedad típicos. Entonces, en esta imagen de la izquierda pueden ver ustedes un esquema sencillo para la calibración. Básicamente de una muestra se separan dos muestras más pequeñas, una de las cuales será analizada con un instrumento bajo calibración y la otra que será sometida al proceso de secado. El resultado de esa calibración será un certificado de calibración donde se cite la corrección a la indicación con su respectiva incertidumbre de medición. Aquí pueden ver ustedes un presupuesto típico de incertidumbre de esta magnitud, donde realmente la dificultad va a estar en la determinación de las masas de la muestra húmeda y la muestra seca. Entonces aquí también seguramente se requiere tener algo de experiencia pues, en esta magnitud de masa. Y bueno, estas tablas son sacadas directamente de la guía, la cual pues, van a poder ustedes consultar en tanto haya sido publicada en su versión final, la cual esperamos que se realice en este mes o tal vez en diciembre. Y bueno, una vez visto todo este formalismo experimental y matemático, vamos a ver solo algunos aspectos del marco normativo nacional e internacional de esta magnitud. Aquí pueden ver ustedes en el ámbito nacional las normas técnicas colombianas que conciernen a la magnitud de humedad, no solo en granos, sino en otros sólidos, perdón. Por ejemplo, ven ustedes la NTC 6375 que concierne precisamente lo que son cereales y productos cereales, la 1252 que compete al grano de cacao, la NTC 1663 de 2009 que se encarga de dar lineamientos respecto de la carne y productos cárnicos. Entonces, esto es como una muestra del marco normativo emitido por ICONTEC que concierne la determinación del contenido de humedad.
Y ya a nivel internacional se tienen algunas normas ISO representativas, que son la 6540 para maíz, la 712 para cereales y productos cereales, la 2541 para granos de cacao, y por supuesto una de las más importantes, la guía OIML R59 para la regulación de medidores de humedad para granos y semillas oleaginosas. Este documento se divide en 3 partes, todas orientadas hacia el control metrológico de este tipo de equipos dentro del marco de la metrología legal. Bueno, algunas conclusiones y perspectivas. Básicamente tenemos que la metrología del contenido de humedad en muestras sólidas representa un área que debe ser más explorada a nivel de laboratorio en el país. Se debe avanzar hacia la regulación de medidores de contenido de humedad para garantizar la calidad de los productos de exportación. Aquí básicamente nos enfocamos hacia lo que son medidores sencillos de contenido de humedad, es decir, aquellos que funcionan bajo métodos indirectos. Claramente no esperamos que un recolector de cacao, café o maíz pues cuente con su método gravimétrico en el campo, ¿no? No es esa la idea. La idea es que a modo muy sencillo se cuente con un equipo que puede ser capacitivo o resistivo o de espectroscopía que tenga trazabilidad al sistema internacional y que en algún momento pues haya sido comparado con otro equipo de iguales o mejores características metrológicas, y pues ahí es donde deben enfocarse los esfuerzos de la infraestructura de la calidad, en brindar esa confianza a las mediciones que necesite tomar un actor de esta cadena, de las cadenas de valor del país. Y bueno, en ese orden, naturalmente se deben continuar cerrando las brechas metrológicas existentes entre los laboratorios de calibración y el agro. Se deben consolidar las cadenas de valor de alimentos susceptibles a daños de contenido por contenido de humedad, y el INM se encuentra comprometido con el desarrollo de esta magnitud en el país a través de alianzas estratégicas con partes interesadas en mejorar la infraestructura de la calidad. Y bueno, así finaliza nuestra presentación. Muchísimas gracias por su atención.